Somos el equipo 6 conformado por Bojorquez Ayala Valeria, Marín Ramos Alison Joana, Pacheco Flores Abraham Isaí y Ramos Ayala Everardo Esteban, y expondremos los temas relacionados a la sesión número 10 que habla de glicemia e insulina. Durante esta exposición vamos a tocar temas como la insulina y cómo es que esta hormona va a regular los niveles de glucosa en la sangre. Posteriormente hablaremos de la glicemia, que es la medida ya propiamente de la concentración de glucosa libre en sangre, suero o plasma sanguíneo. Posteriormente hablaremos de la diabetes, que es una patología que se va a presentar a consecuencia de la disminución o la deficiencia de la acción de la insulina, provocando alteraciones en los niveles de glucosa en sangre y orina. Y por último, se van a explicar las técnicas que se van a utilizar en esta sesión para determinar la glucemia de la persona a la que le estamos realizando las pruebas. En primer lugar, hablaremos de la insulina, que esta es una hormona polipeptídica producida por las células beta de los islotes de Langerhans, también llamados islotes pancreáticos. Son agrupamientos de células que están incluidas en la porción exócrina del páncreas. Esta hormona va a tener una función fundamental en la regulación de la glucosa en sangre, ya que se produce en respuesta a la hiperglucemia. La secreción de insulina por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas está estrechamente coordinada con la liberación de glucagón por las células alfa pancreáticas. Las cantidades relativas de insulina y de glucagón liberadas por el páncreas están relacionadas de manera tal que la velocidad de producción de glucosa hepática se mantiene en equilibrio con la utilización de glucosa por los tejidos periféricos. A la vista de este papel coordinador, no es sorprendente que las células beta van a responder a una gran variedad de estímulos. Si hablamos particularmente de la insulina, vamos a ver que esta va a estar aumentada como consecuencia de varios factores. Uno de estos es la glucosa, pues las células beta son las células sensibles a la glucosa más importantes del organismo. Como en el caso del hígado, las células beta van a contener transportadores GLUT2 y tienen actividad glucosinasa, es decir, van a poder fosforilar la glucosa en cantidades proporcionales a su concentración real en la sangre. La ingestión de glucosa o de comidas ricas en carbohidratos va a inducir un aumento de la glucemia, que va a constituir una señal para aumentar la secreción de insulina, así como disminuir la síntesis y liberación de glucagón, que como recordemos, esta hormona, el glucagón, es antagonista de la insulina. Esto lo podemos ver en esta gráfica que tenemos aquí, donde nos presenta cómo los niveles sanguíneos de glucosa, insulina y glucagón después de la ingestión de comida rica en hidratos de carbono. Podemos ver que una vez en la gráfica que está de azulito, una vez que ingerimos comida, los niveles de insulina también van a incrementar. Esto es si ingerimos una comida rica en hidratos de carbono, mientras que los niveles de glucagón van a disminuir. De esta forma podemos decir que la glucosa es el estímulo más importante para la secreción de insulina. Otro factor para que aumente la secreción de insulina son los aminoácidos, ya que la ingestión de proteínas provoca un aumento transitorio de los niveles plasmáticos de aminoácidos, lo cual a su vez va a inducir la secreción inmediata de insulina. Un ejemplo de esto es la arginina, que cuando se encuentra en concentraciones muy altas plasmáticamente es un estímulo para que se dé esta secreción de insulina. Las hormonas gastrointestinales van a favorecer la liberación de insulina, pues los péptidos intestinales colecistocinina y polipéptido inhibidor gástrico van a aumentar la secreción de insulina en respuesta a la glucosa oral y por ello también se les conoce como incretinas. Son liberadas desde el intestino delgado después de la ingestión de alimento y causan un aumento anticipador de los niveles de insulina. Esto puede explicar el hecho de que la misma cantidad de glucosa administrada por vía oral va a inducir una mayor secreción de insulina que si se administra por vía intravenosa. Bueno, ya hablamos de los factores que favorecen la secreción de insulina, pero ahora veremos cómo es que esta insulina secretada es liberada a la sangre. La liberación de la insulina a la sangre dependiente de glucosa está mediada por un aumento de la concentración de calcio en las células. La glucosa captada por las células beta va a ser metabolizada con producción consecutiva de ATP. Los canales de potasio sensibles al ATP se van a cerrar, causando despolarización de la membrana plasmática. Van a provocar también activación de los canales de calcio activados por voltaje y lo que va a concebir un flujo de calcio al interior de la célula. Una vez que el calcio está dentro de la célula, va a hacer que la célula beta libere vesículas con insulina hacia la sangre. Ahora, tenemos que la síntesis y la liberación de la insulina
Disminuyen cuando hay escasez de combustible alimentarios y también durante periodos de estrés, por ejemplo, en caso de que la persona refiera fiebre o infección. Estos efectos están mediados fundamentalmente por la adrenalina, que esta va a ser segregada por la médula suprarrenal en respuesta al estrés, a los traumatismos y al ejercicio extremo. En estas condiciones, la liberación de adrenalina va a estar controlada en gran medida por el sistema nervioso. Por otra parte, vamos a tener la glucemia. Esto lo vamos a tener como nivel de azúcar en la sangre o glucosa. También en alguna bibliografía podemos encontrarla como glucosa sanguínea. Los parámetros normales o el rango que se maneja solamente es de 70 a 100 miligramos entre decilitro, pero también lo podemos encontrar de hasta 125 miligramos entre decilitro. Sin embargo, los pacientes que tienen los niveles entre 100 y 125 pueden estar en alto riesgo de diabetes, y es por esto que a ellos se les denomina pues prediabéticos, porque tienen una alta disposición a padecerla. Y pues según la alteración que tengan estos niveles, ya puede ser una hipo o hiperglucemia. En un extremo vamos a tener la hipoglucemia. Este rango puede variar según el paciente o la institución o quien sea que lo esté manejando. Sin embargo, el parámetro normal es debajo de los 70 miligramos entre decilitro. Las causas más comunes pueden ser ya sea las enfermedades cardiovasculares o una diabetes. También otras causas que pueden provocar una hipoglucemia pueden ser tal vez que el paciente haya hecho ejercicio intenso recientemente o haya tenido una ingesta de alcohol. Y en caso de los pacientes que padecen diabetes, puede ser un desequilibrio hormonal, ya sea por el equilibrio que hay entre la insulina y la glucosa. También la severidad de esta va a variar. Y dentro de las clasificaciones podemos encontrar una severa, sintomática o asintomática. En una severa, el paciente va a requerir que se le administre ya sea carbohidratos o glucosa o alguna manera correctiva para que pueda volver a sus niveles normales. Una sintomática, en donde el paciente puede sentir somnoliento, puede tener palpitaciones o se puede sentir ansioso. Y por otro lado vamos a tener la sintomática, que el paciente, a pesar de no presentar signos o síntomas, va a presentar una glucemia menor a los 70 miligramos entre decilitro. Del otro extremo vamos a tener la hiperglucemia. Este es un alto nivel de glucosa en sangre. Va a rebasar solamente los 125 miligramos entre decilitro. Y en pacientes diabéticos esto pues, se puede provocar ya sea por una poca actividad física, una mala alimentación o tal vez su diabetes no está muy bien controlada. Sin embargo, esto no va a tener los síntomas tan presentes en este nivel, sino hasta otros niveles mucho más altos. Este nivel puede ser alrededor de 180 y 200 miligramos entre decilitro. Y en cuanto a la sintomatología que estos van a presentar, si es que lo presentan, puede empezar por una micción frecuente, una polidipsia, que es una sed constante, fatiga o dolores de cabeza, como son la cefalea. Y en cuanto a la sintomatología que se puede presentar más adelante, puede ser un aliento cetónico. Esto se puede distinguir porque el aliento puede tener como un aroma a frutas, una boca seca, debilidad o dificultad para respirar. También puede llegar a coma o, en el caso más grave, o entumecimiento, ya sea de las extremidades o otras partes del cuerpo. Una de las razones importantes por las que se mide la glucosa es para el diagnóstico de distintas enfermedades, como puede ser la diabetes tipo 1 o 2. En la diabetes tipo 1, que también se conoce como diabetes juvenil o insulino dependiente, porque se presenta normalmente en niños, se diagnostica desde su nacimiento, aunque esto también puede aparecer en adultos, y este es un padecimiento donde el cuerpo no produce insulina, ya que el sistema inmune destruye las células betas pancreáticas, y se conoce como insulino dependiente porque estas personas en su tratamiento necesitan que se les administre insulina para que las células puedan captar la glucosa. En la diabetes tipo 2 es un poco diferente. Sí se produce insulina,
pero esta o es insulina insuficiente o esta no es captada por las células ya que los receptores están dañados. Y una vez que causa esto es que la glucosa se acumula en sangre. Cuando la glucosa se acumula en sangre puede causar diversos problemas, como pueden ser problemas en vasos sanguíneos, corazón, ojos o riñones. Normalmente esta diabetes está relacionada con el sobrepeso o la obesidad, pero también hay varios factores de riesgo, como pueden ser, como ya dije, el peso, la edad, también los antecedentes familiares, ya que si un pariente cercano tuyo padece diabetes, puede que tú tengas una mayor probabilidad de padecerla también. También hay algo que se conoce como diabetes gestacional que ocurre sobre el embarazo, pero esta solo es temporal. También otros factores son el tabaquismo, el alcoholismo y la raza, ya que ciertas razas como los hispanoamericanos y afroamericanos son más propensos a padecer de diabetes. Hay distintas formas de diagnosticar el diabetes. Una de ellas puede ser la diabetes en ayunas. Una vez que se va al laboratorio y se hace una prueba de glucosa en sangre con 8 horas de ayunas aproximadamente, si este resultado sale de 126 miligramos sobre decilitro o más, se necesita volver a realizar la prueba. Y si en más de 2 ocasiones se obtiene el mismo resultado de 126 miligramos sobre decilitro o más, entonces ya se puede confirmar la diabetes. Otra prueba que se utiliza es la prueba de tolerancia a la glucosa, y en esta prueba consiste en consumir una bebida con 75 gramos de glucosa, y la glucosa se mide 2 horas después. Si al medirla 2 horas después de haber consumido esta bebida se encuentra en 200 miligramos sobre decilitro o más, se indica que tiene diabetes, pero se necesitan pruebas de confirmación utilizando otras técnicas. Otra prueba es la prueba aleatoria de glucosa, y esta consiste en medir la glucosa en cualquier momento del día, ya que si ésta sale en un resultado de 200 miligramos sobre decilitros o más, necesita diabetes, porque aunque hayas acabado de comer y te miden la glucosa, esta no debería sobrepasar los 200 miligramos sobre decilitro. Pero de todas maneras, si se obtienen estos resultados, se necesitan hacer otras pruebas. Y una última prueba que también sirve para confirmar la diabetes es la hemoglobina glucosilada, ya que esta indica los niveles promedios de glucosa en los últimos 3 meses. Y esta consiste, como lo dice el nombre, es la cantidad de glucosa que cargan los eritrocitos. Su cantidad debe ser menor a 5.7% en cualquier momento dado. Si los resultados dan entre 5.7 a 6.5%, entonces se puede decir que el paciente tiene prediabetes, pero si se cuenta con una cantidad mayor a 6.5%, entonces este ya es un indicador que se padece de diabetes. Bueno, por último vamos a hablar sobre la tira reactiva y del glucómetro. Las tiras reactivas son sensores tipo microchip que permiten realizar con una gota de sangre capilar las determinaciones de glucemia fundamentales para controlar la salud de los diabéticos. Las tiras reactivas modernas son diseñadas para ser utilizadas por una única vez por aparatos medidores del tipo electroquímico y llevan en un extremo una enzima que es la glucosa oxidasa de referencia. Esta está impregnada en un extremo de la tira reactiva, que en contacto con la glucosa de la muestra de sangre que es aspirada por capilaridad, sufre una transformación reducida en una reacción electroquímica que genera una muy pequeña corriente eléctrica inofensiva y de muy baja densidad, que el medidor va a interpretar y la va a mostrar como valor de glucemia en general expresada en la unidad de miligramos sobre decilitros. Los cuidados que debemos de tener con esta tira es no dejarla abierta durante el tiempo, por mucho tiempo prolongado, ya que pueden inutilizarse, y también de no almacenarla a temperaturas inferiores de 2 grados centígrados o superiores a 32. Y siempre hay que tener en cuenta la fecha de caducidad. Cuando el envase ha sido abierto, las tiras deben ser utilizadas dentro de los próximos 90 días. Ahora, hablando sobre el glucómetro, pues la reacción de la enzima glucosa oxidasa con sus analitos es de oxidorreducción y produce un intercambio de electrones que se cuantifica en un detector o transductor. Estos equipos están calibrados para relacionar la cantidad de electrones detectados con la concentración del analito. La reacción de la glucosa en el glucómetro, pues usualmente el mediador, que en este caso se va a abreviar como MED,
Es un compuesto que contiene un metal y que ayuda a que sea más eficiente el proceso de acarreo de electrones. Primero, la glucosa se va a reducir y luego se va a oxidar, y luego el mediador se va a reducir y oxidar sucesivamente. Puede haber múltiples sustancias que interfieran en la reacción química de la tira y alteran el resultado, como la maltosa, galactosa, que pueden interpretarse como glucosa. También sustancias comunes como vitamina C, paracetamol, ácido acetil salicílico, que pueden dar resultados alterados. Las circunstancias que pueden afectar el resultado es el tipo de sangre aplicada, el momento del día y la calibración del medidor. Siempre debemos de tener en cuenta que hay diferencias entre los valores de glucemia según el tipo de sangre utilizada, ya sea capilar o venosa, así como dependiendo del momento del día de la medición o más concretamente del tiempo pasado desde la última ingesta. A partir de la ingesta, los valores de glucemia capilar son significativamente superiores a los de la sangre venosa.